Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Ya estamos a 15 de diciembre. La iglesia el día de hoy nos propone estudiar al profeta Sofonías. El pasaje del profeta Sofonías en el capítulo 3 y en el Evangelio de San Mateo. Como todos los días, le damos gracias a Dios por un día más de vida y le pido al Señor que nos llene con su Espíritu Santo para poder entender esta palabra, pero por sobre todo para hacer la vida como hizo María Santísima. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El profeta Sofonías está profetizando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido guiado por Josaías, un rey que había sido bueno, había sacado de la idolatría al pueblo, lo había conducido de regreso a las cosas de Dios. Pero en una batalla lo matan, muere. Y entonces la gente se decepciona de eso porque dice, si nombrado por Dios le pasa esto y se muere, ¿qué? Regresan a lo mismo, se pierden, vuelven se olvidan de Dios, le dan la espalda a Dios. Y entonces Dios, a través del profeta Osaías, le dice, profetiza. Y le dice, yo, ciudad de Jerusalén, dice, veo que no aceptó la voz del Señor, no escuchó ni aceptó ser corregida, ni confió en él, no recurrió a Dios. Y más adelante en la misma profecía, el profeta dice que Dios, después de reprender a su pueblo, le dice, pero me guardaré un resto, un pequeño pueblo de ese pueblo. Ese pueblo caminará en la verdad, no dirá mentira y no tendrá falsedad. Y en el versículo 11 dice una promesa muy especial que vamos a empatarla con el Evangelio, porque dice, específicamente dice, no, aquel día no tendrás que arrepentirte de las acciones con que me ofendiste. Es decir, hay un perdón implícito ya del Señor, hablándole a su pueblo, diciéndole que, ¿por qué? Porque un día va a abrir los ojos y va a entender lo que nos ha pasado a nosotros, a cada uno de nosotros con nuestra conversión, que llega un día que tenemos que hacer un alto y entender y decir, no puede ser, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Me debo a mi Padre Dios, debo de volver a la casa como regresó el hijo pródigo, como así hemos regresado todos nosotros, muchos de nosotros, al menos yo, a la iglesia. Yo quería vivir bien, yo creía estar en paz, yo quería de todo, pero hasta que me di cuenta de la identidad que tenemos de hijo de Dios, reconocernos en ese pequeño resto que dice el Señor que va a reservar. En ese pequeño resto estamos todos nosotros, mi querido hermano y hermana. Y dice la palabra que en aquel tiempo, pueblo mío, ya no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque yo quitaré de ti a todo altanero y a todo, y nunca más volverás a mostrar orgullo, sino que en mi santo nombre. Palabra de Dios. El Señor nos garantiza una libertad no como merecimiento, sino como una gracia divina. Y es lo que vino a ofrecer el Señor Jesús, y es lo que los descubrimos y lo agarramos y lo hacemos propio, empezamos a ser diferentes. Y el Señor en el Evangelio, en el capítulo 21, viene y después de la discusión que había tenido, el diálogo que tuvo con los dirigentes, les dice, ¿qué les parece esta parábola? Vino un hombre y le dijo a su hijo, hijo, quiero que hoy vayas al viñedo a trabajar. Y el hijo le dijo, yo no, hoy no voy. Pero dice, más tarde fue. Y luego le dice al segundo, hijo, quiero que vayas al viñedo. Él le dice, sí, ya voy. Pero no fue. Entonces les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos le dicen, el primero. El primero. Y entonces él les dice una verdad bien grande que les dolió, pero era una verdad. Y les dice, en el capítulo 21, le dice, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma, las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan el Bautista
a enseñarles cómo deben de vivir, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos, esas prostitutas, sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud ni creyeron palabra de Dios. El Señor claramente está hablando de que eh, en la pregunta que les hace, fíjense que les dice esta parábola y les dice, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Fíjense que el Señor no pregunta quién de los dos obedeció, porque es diferente hacer la voluntad de Dios que obedecerle. Al obedecerle a Dios está implícito como un temor, como un miedo. Lo hago porque si no me castiga. Lo hago porque si no pierdo mi lugar. Lo hago porque si no ya no soy bueno. Y no, eso no quiere Dios, no quiere el Señor nada de eso. El Señor quiere que hagamos la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es lo que es bueno. Y la voluntad de Dios es que Él quiso enviar a su Hijo. Por eso que lo tenemos que acoger y recibir, no como una costumbre, no porque es Navidad, no porque lo hacen todos, no porque hay que hacer un nacimiento y tenemos que ir a misa. No, debemos hacer la voluntad de Dios. Inclusive al ir a misa es hacer la voluntad de Él. No es por cumplir, no es por temor, no es porque dice, claramente está diciendo el Señor que le garantiza a ese pequeño pueblo una libertad, no como algo merecido, sino como una gracia divina. Y esa gracia divina es la que nos ofrece el Señor. Preparémonos, queridos hermanos, estemos con gozo y alegría, porque viene esa gracia divina a nuestra casa, a nuestro hogar, a quitarnos, a borrarnos de todo oprobio, de todo, para no tenernos que arrepentir de nada, sino para que el mismo Señor, con su nacimiento, con su pureza, con su humildad, con su sencillez, bendiga nuestros corazones. Y bendiciendo mi corazón, bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice nuestra iglesia, nuestra familia. Hagámoslo nuestro, esperémoslo con gozo y con alegría, esperémoslo con el corazón abierto, con la ayuda del Espíritu Santo y suplicando la intercesión de María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María. Todo es posible. Que el Señor te bendiga, que el Señor llene este día tu casa, tu corazón con el Espíritu Santo. Se lo pido al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.